Este domingo 10 de marzo tengo otra vez algo que hablar sobre el Espíritu Santo. Y hoy voy a hablar de algo, de un poder interior. El tema es, y tiene por título, el Espíritu Santo, dador del carácter de Cristo. ¿Dónde está el carácter de Cristo? Usted lo conoce muy bien, todos lo sabemos, quizá algunos de memoria. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto, y es singular, de una vez vengo diciéndole, es uno. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, que debiera de estar ahí puesto fidelidad, porque es pistis en pasivo, fidelidad, ¿sí? Mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley, y los que somos de Cristo hemos crucificado nuestra carne con sus pasiones y deseos. Apréndaselo de memoria, vale la pena. Pero yo hoy le voy a explicar algunas cosas muy importantes que le van a modificar hoy su carácter. Yo le he dicho, Señor, cambia mi carácter, y lo está cambiando. Pero este tiene que ser un acto sobrenatural. Y hoy yo quiero que usted tenga el carácter de Cristo. Uno de los propósitos del Dios del cielo en su creación máxima, el hombre, en razón de su caída en el huerto del Edén y por lo tanto la obtención de una naturaleza de pecado, es que cada ser humano, practicando la justicia revelada por el Señor, desde el Génesis lo hizo, alcanzar a los ojos de Dios, ser justo. Esto lo hizo desde que sacó a Adán del huerto del Edén. Y ahorita les diré que tuvo 8 justos que hablaron de la justicia de Dios. ¿Qué es el propósito? Que él quería purificar el alma por el conocimiento de la verdad revelada. ¿Cuál verdad? La que Dios estaba dando a través de Set y de ahí hasta abajo hasta Noé. Y una vez que fueran, para que una vez fueran salvos, era la manera de alcanzar en ese momento ser salvos. Era como Dios había dispuesto en ese momento el escuchar la palabra de verdad y alcanzar la predicación de la justicia de Dios, daba la salvación porque esa era lo que Dios había dado. Le llaman algunos que habían salido del huerto del Edén de la inocencia y Dios estaba tratando ahora con el hombre conscientemente y había un dispensar con respecto a la conciencia del hombre. Pero todo esto era que Dios tenía el propósito de que viniéramos a un proceso de transformación en el hombre interior. Es decir, lo que yo le estoy hablando ahorita no es nada más para nosotros en estos días, aunque lo es también, sino que Dios lo ha tratado y ha querido que el carácter de Cristo, y eso lo quiso hacer, estuviera desde Adán y Eva y después. Entonces es un proceso de transformación en el hombre interior que les llevaría a caminar. ¿Qué es lo que Dios quería como cumplimiento de un alcance? Los mandamientos de Dios el Señor. Esto es lo que Él quería una vez que nosotros en aquel tiempo alcanzaran esa palabra de verdad, alcanzaran la justicia que Dios había practicado, el ser justos y ser salvos, que ellos entonces caminaran según los mandamientos del Señor. Tenía otro objetivo, venir a desarrollar una manera de vivir conforme a la voluntad perfecta de Dios. No quiso el hombre esto, no quiso vivir conforme a la voluntad perfecta de Dios. Y mirando a Dios esto, después de la predicación de aquellos 8 hombres justos, durante muchos cientos de años, tuvo el Señor que traer un juicio universal que le llamamos el diluvio. Bien, entonces le estoy dando toda una historia, dijéramos, o antecedentes, si así lo quiere ver, de cómo el Señor desde el principio ha querido que el Espíritu Santo traiga a la vida el carácter de Cristo en cada corazón. Bien, entonces desarrollar una manera de vivir conforme a la voluntad perfecta de Dios. El pueblo de Dios en tiempos pasados, a través de los profetas, Dios les reveló que el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, se encargaría de ese proceso de transformación y cambio.
A veces no lo hemos entendido, pero aún desde el libro de los jueces, el cambio, Dios lo quería hacer y hablaba de que los jueces eran levantados como libertadores en todo sentido de parte de Dios cuando el Espíritu de Jehová venía sobre ellos. Así lo hizo con el último juez, que no solo fue juez, sino fue sacerdote y profeta, en un similar de Cristo en la vida de Samuel. Y no lo dejó de hacer en los reyes porque el Señor le dijo a Samuel que él era el que iba a levantar a los reyes, aprendiendo nosotros que el Espíritu de Dios en el aspecto de una capacitación y unción iba a venir en ese momento sobre los que eran reyes para darles poder y autoridad, y sobre los que eran profetas para ser boca de Dios, y sobre los que eran sacerdotes para que fueran representantes del pueblo delante de Dios. Así es que no faltó la obra del Espíritu de ninguna manera. Vuelvo a leer, ¿verdad? En tiempos pasados, a través de los profetas, Dios les reveló que el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, se encargaría de ese proceso de transformación y cambio. Siempre ha querido Dios esa transformación y ese cambio, porque conoce que el corazón del hombre es un corazón de pecado, es un corazón caído. Ahora, la iglesia de Jesucristo está incluida en ese propósito del cielo. Amén. La iglesia de Jesucristo, entonces, está siendo llevada por el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo en esta obra para darnos el carácter de Cristo? Lo primero que hace es que nos convence de pecado para caer en Cristo Jesús. Vean la obra del Espíritu para darnos el carácter de Cristo. El mismo Espíritu nos bautiza en el cuerpo de Cristo para hacernos parte de la iglesia verdadera. Venimos a ser justificados por la fe en Jesús, el cual el Espíritu Santo levantó como ungido para que viniera a ser el Cristo, el Mesías y el Jesús que nos salvaría de pecados. Y de esta manera, por la fe en Cristo Jesús somos justificados y hechos justos. Lo mismo que Dios quería desde el Génesis, ahora está la palabra de justicia predicada y enseñada a través de ¿quién? A través de la vida de Jesucristo. Sigo adelante. Además, fuimos redimidos, es decir, fuimos comprados por la sangre de Jesucristo, ¿sí? De tal manera que lo que el Señor dice, te compro para que seas como yo. ¿Cuántos alaban al Señor? A veces usted no ha visto eso. No te compro, como algunos dicen, bueno, es que el Señor lo que te quiere es tener manipulado, lo que te quiere es tener sujetado. Está bien que nosotros estamos bajo sometimiento, sujeción y temor de Dios, pero lo que Él ha querido es comprarme con su sangre para decirnos, te compré para que cambiándote y transformándote, tú seas como yo. Hemos sido nacidos de agua y del Espíritu, de tal manera que esto nos ha asegurado algo el Espíritu Santo, el ver y entrar al reino de los cielos. Fíjese nada más, si yo soy nacido del Espíritu, adquiero el carácter de Cristo y como Cristo en el monte de la transfiguración vio abiertos los cielos y como cuando se bautizó fueron abiertos los cielos, así nosotros cuando recibimos el nacer del Espíritu debemos de ver abiertos los cielos y no solo de ver, sino de tener el derecho de entrar en el reino de los cielos. Dele un aplauso al Señor, yo se lo doy también. Ahora, el mismo Espíritu Santo ha inspirado a grandes hombres. Estos se nos los han contado los que han escrito tanto el Antiguo Pacto como el Nuevo Pacto, que le llaman Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que algunos le llaman Biblia, y yo no le llamo Biblia porque es una reunión de libros, yo le llamo las Escrituras del Dios vivo. ¿Y qué es lo que sucede? Que a través de ello nos ha llevado a una experiencia. Fuimos todos nosotros renacidos de una simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y reina para siempre. Así es que usted está siendo transformado para recibir el carácter de Cristo por la propia palabra del Señor que es viva y eficaz. Muy bien, ahora vamos a seguir leyendo aquí.
Sí, recibiendo por ello a través de la palabra el lavamiento de la regeneración del agua. Es decir, hay un gran milagro que opera el Espíritu a través de la palabra que Cristo predicó, el Evangelio, y a través de la palabra verdadera del Señor, que trae sobre nosotros un gran milagro, el lavamiento de la regeneración. Es decir, tú puedes decir, yo no puedo cambiar, pero el Señor dice, te voy a cambiar el carácter, te voy a cambiar porque no solo te voy a dar algo renovado, sí te lo voy a dar, sino que de antes te voy a regenerar. Algunos dicen que a nivel corporal, si nosotros recibimos células madres, somos regenerados a nivel de estas células madres. Ahora nosotros hemos recibido a través de la palabra viva del Señor, que permanece para siempre, el ser regenerados en el sentido espiritual y moral. Estamos recibiendo la parte fundamental que nos da una nueva vida en Cristo Jesús. Por eso es, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántos alaban al Señor? Usted dirá, hasta ahorita no me ha dicho versículos. Yo creo que le he dicho muchos versículos y se los voy a comprobar en un momento, pero yo quiero darle todo esto que el Espíritu Santo me dio para que usted sepa que el Espíritu Santo es el dador del carácter de Cristo y que toda la obra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tiene muchos propósitos, pero uno de los propósitos es que tú y yo seamos transformados y cambiados para que ya no tengamos el carácter con el apellido y el ADN que traes, sino con el carácter, con el apellido y el ADN de Cristo Jesús. ¿Cuánto se alaban al Señor? Yo lo alabo. Todo esto que hemos recibido para tener la regeneración del agua por la palabra, y es también con un objetivo, ser parte de una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga. Yo ya me ando arrugando y es el pecado. Pero ¿sabe qué? El Señor dice que va a presentar una iglesia sin manchas. Yo tengo manchas, sin arruga. Bendito sea el nombre, santa y gloriosa. Así dice, sino que fuese santa. Y aparte de ello, la renovación del Espíritu Santo, la cual tiene el propósito en un proceso, porque nos cuesta mucho trabajo, de cambiar adentro las cosas y darnos el carácter de Cristo Jesús. Él nos renueva día a día. Él renueva nuestra mente, Él renueva nuestro corazón, Él renueva nuestros sentimientos, y entonces venimos a ser transformados y cambiados para adquirir el carácter de Cristo. Ahora, el cual sabiendo que el secreto, hablo de Cristo Jesús, ¿qué es lo que Cristo sabía? Él sabía un secreto, el secreto del crecimiento espiritual de cada hijo de Dios. ¿Y cuál era el secreto del crecimiento espiritual de cada hijo que vendría sobre nosotros? Él lo dijo, porque Jesús tiene escrito, bueno, el Espíritu Santo escribió de Jesús, que Él nos bautizará con Espíritu Santo y fuego. Voy a regresar. Cuando la Escritura dice en varios pasajes del Evangelio que Jesús nos va a bautizar con Espíritu Santo y fuego, nos está diciendo, este es el gran secreto del crecimiento espiritual para la iglesia y para la vida del cristiano. Que reciban de parte de Jesús el ser sumergidos en el Espíritu Santo y el fuego, que esto es lo que iba a llevarnos a adquirir totalmente el carácter, la imagen y la apariencia de Cristo. En dos sentidos, en la obra que Él mismo daría por la venida del Espíritu Santo, que hoy lo vamos a ver más adelante, tiene una obra interior, y cuando no entendamos, por el fuego del Espíritu para quemar lo que no queremos quemar. Nadie dijo, amén, no me quemes, Señor. Yo digo, sí, quémame, Señor. Muy bien. Ahora, sigo yendo. Esta promesa del secreto del crecimiento espiritual, Cristo la repitió varias veces. En Juan 7, 37 al 39, en Lucas 24, 49, en el capítulo 1 de Hechos del Espíritu Santo, especialmente en el versículo 5, cuando le dijo al
al pueblo que estaba ahí que esperara la promesa del Padre, porque en un tiempo, o esto hablando del Espíritu Santo, el Señor iba a bautizar con Espíritu Santo y poder al pueblo de Dios. Entonces, esto que vimos, la promesa de Jesucristo fue cumplida en el principio de la iglesia. Y la iglesia estaba siendo edificada sobre la roca, sobre Jesucristo. Y Jesucristo estaba trayendo en ella el derramamiento y el descender del Espíritu Santo. Y en el día de Pentecostés lo cumplió. La administración prometida fue cumplida por el Señor Jesucristo. Y quiero decirles algo, esa administración de Jesucristo es vigente, es actual y permanece hoy para toda la iglesia y para las vidas que así lo desean. Tú has dicho, Señor, ¿cómo hacer crecer mi vida espiritual? ¿Cómo cambiar mi carácter al carácter de Cristo? Ahora tú tienes el secreto. Recibe el bautismo de Jesús, recibe del Espíritu Santo todos los días, recibe del fuego dado por el Espíritu Santo y te voy a decir algo, se asegura un crecimiento espiritual, no a veces sin que venga fuego que queme algunas cosas que deba de quemar, pero que no te va a destruir, sino finalmente te va a edificar y que venga el Espíritu Santo para hacer una obra interior de la cual te voy a hablar en un momento. Muy bien, entonces fue cumplido y permanece en toda la iglesia hoy en día. Ya no les voy a decir más de todas estas palabras sabias que Dios me ha dado, porque es la sabiduría de Dios, sino comprobemos lo dicho anteriormente con las escrituras en la mano. Leamos Romanos capítulo 5, versículo 12, y ahí dice, sí, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado entró al mundo por un hombre. Dios de todos modos hizo un plan para que alcanzaran la justicia de Dios y fueran salvos, pero el hombre no lo entendió y la mayoría de aquella generación antediluviana no adquirió el carácter de Cristo y tuvo que ser condenada, y solo 8 en el arca de Noé, en el tiempo de Noé, fueron salvos. Los que ya habían muerto, esos 8 hombres que habían sido justos, también indudablemente que alcanzaron la salvación por la justicia que Dios había revelado en ese momento. Ahora, ¿qué está pasando? Por el pecado viene muerte, muerte corporal y muerte espiritual. Y algo que el hombre no se ha podido quitar, la muerte pasó a todos los hombres. Y hoy se mueren hasta los más encumbrados. Hoy se mueren los artistas. Hoy se mueren los políticos más encumbrados. Hoy se mueren la gente más rica. Hoy se mueren los científicos. Todos se mueren y ni así se doblegan. Segunda de Pedro 2:5. Estoy explicando lo que hace rato dije, pero ahora con la escritura en la mano y agregando algunos comentarios con ustedes. Espero que usted pueda entender todas estas palabras. Y dice la palabra de Dios. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, fíjese bien, hablando de la justicia de Dios, pregonero de justicia. Él vivía en la justicia de Dios y pregonaba la justicia. ¿Qué nos enseña? Vivamos en la justicia de Dios y pregonemos la justicia de Dios. ¿Quién es la justicia de Dios? Es Cristo Jesús, la justicia de Dios. Con otros 7 personas, eran los que predicaron, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. 7 hombres de Dios que predicaron la justicia de Dios por siglos. ¿Cuánto tiempo seguiremos predicando la justicia de Dios? No lo sé, pero vino un juicio universal. Ahora vendrá otro juicio universal. Dios no perdonó al mundo antiguo por no practicar la justicia revelada por Dios, el Señor, por 8 personas, siendo el último de ellos Noé, y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, ya que tropezaron en la palabra, siendo desobedientes. Ahora estoy ligando todo. Se tropieza en la palabra, que es la que nos regenera, por desobediencia. ¿Dónde dice eso? Primera de Pedro 2:8, y dice la escritura así: y piedra de tropiezo se refiere a Jesucristo, que es la justicia de Dios hoy, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Es decir, parte del carácter del que es cristiano es buscar obediencia a la palabra, cosa que mucho del pueblo de Dios no está haciendo.
Muchos están desobedeciendo la palabra y están entrando en problemas personales, están entrando en problemas matrimoniales, están entrando en problemas familiares y están entrando especialmente en problemas con Dios, porque Dios se está enojando con ellos. Y dice, a lo cual fueron también destinados. Yo les he enseñado que nosotros hemos sido llamados y destinados, ¿para qué? Para ser levantados y estar con el Señor y para heredar bendición y estar en el cielo con Él. Pero si usted desobedece la palabra del Señor y no la toma en cuenta, usted tropieza en la roca porque Él es la palabra viva, usted viene a ser también desobediente y es destinado a la desobediencia. Segunda de Pedro 2:7 nos dice: para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores echaron ha venido a ser la cabeza del ángulo. Pero dije segunda de Pedro 2:7, estoy leyendo uno. Segunda de Pedro 2:7 dice así: y libró al justo Lot. ¿A quién libró? Al justo Lot. ¿A quién librará Dios hoy? Y parte del carácter de Cristo es al justo. ¿Eres justo? Vamos bien. Sí, dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Entonces el Señor libra a los justos, como lo hizo con Lot, por la palabra de verdad revelada, que debe de ser obedecida. Seguimos adelante, estoy comprobando todo lo que hablé. Efesios 3:16 y 17. Para que usted mire que lo que yo dije, algunos dirán, ¿de dónde sacó todo esto? De aquí, pero no quería yo interrumpir ese macizo de sabiduría que viene de lo alto, sino después comprobarla. Efesios 3:16 y 17. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder, fíjese dónde, en el hombre interior. ¿Por quién? Por su espíritu. ¿Cómo eres fortalecido en el hombre interior? ¿Cómo es que Dios te va a traer el carácter en el hombre interior? ¿Cómo te va a cambiar? ¿Cómo te va a transformar? Por su espíritu. ¿No tienes el secreto del crecimiento espiritual? ¿No has recibido el bautismo de Jesús? ¿No has recibido el bautismo que Jesús da con el Espíritu Santo y con fuego? Entonces es muy difícil que el Señor transforme tu hombre interior. Por eso muchos cristianos están llenos de raíces de amarguras, de odios, de resentimientos, de pleitos, de contiendas, de mentiras, y aún andan haciendo muchas obras de la carne, porque no están fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Por quién? Por el Espíritu. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Si no has tenido victoria en ello, que te falta a quién dar lugar, al Espíritu. La transformación en el hombre interior que dará el carácter de Cristo Jesús en nuestra persona es por su Espíritu. A través de este poder invisible habitará Cristo por la fe en nuestros corazones. Salmo 119, 27 y 32. Usted dirá, ¿y de dónde se sacó esta predicación? Pues nos la sacamos de las rodillas y de estar meditando en la palabra de Dios y de estar pidiéndole al Señor nos enseñe. Salmo 119, 27 y 32. Y dice el 27 así: hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Y el 32: por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. ¿Por qué? ¿Qué dije? Una de las cosas que el Señor hace al transformar mi carácter es que entonces me vuelve obediente a su palabra y me enseña a guardar sus mandamientos. De tal manera que hoy el Señor está diciendo, entenderemos el camino de tus mandamientos. ¿Y qué aprendimos o qué estamos aprendiendo hoy allá en Primera de Juan capítulo 5 versículo 3? ¿Qué aprendimos? A ver, repítamelo la iglesia, no lo voy a repetir yo. ¿Qué aprendimos? ¿O qué estamos aprendiendo? A ver, si quieres, saque la Biblia, no le dé vergüenza si todavía no se lo ha aprendido y apréndaselo, ¿sí? ¿Qué dice ese pasaje? No entendí nada, puras lenguas. A ver, pues entonces lo voy a leer, porque no hubo nada. Dice la Escritura, pues este es el amor a Dios. ¿Amas a Dios? Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos.
Eso es lo que está diciendo. Entenderemos el camino de tus mandamientos y por el camino de tus mandamientos correré. Vas a transitar, vas a caminar, vas a correr. Ahora nos vamos a Romanos 12:2, muy conocido. Muy conocido. Sino transformados, eso me lo sé de memoria, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ahora, ¿qué estamos diciendo? Soy transformado por medio de la renovación de mi entendimiento para poder comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero ¿quién hace esa transformación? Es el Espíritu Santo usando de la palabra. Y no hay otra manera. Si tú no lo estás tomando en cuenta, hoy es tiempo que le digas: Espíritu Santo, ven y reina en mi vida. Vamos ahora a Ezequiel y ganándole al hermano Eliud, 36, 25 al 27. Y miren lo que dice la escritura. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu con mayúsculas, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ezequiel no solo es un profeta, sino es un precursor. Ezequiel se adelantó totalmente a la obra que Dios está haciendo hoy en ti y en mí. De tal manera que el Señor aquí nos está diciendo: limpieza, fíjese bien, corazón nuevo, espíritu nuevo. Es decir, Señor, no puedo, pues primero te voy a limpiar. Señor, mira, mi corazón está medio torcido, te voy a dar uno nuevo. Mira, Señor, mi espíritu no se troca con el tuyo, no se empareja con el tuyo, te voy a dar un espíritu nuevo. ¿Qué obra interior del Señor para tener el carácter? La obra del Espíritu manifestado en un poder invisible que tú ni ves y a veces ni entiendes, que transforma al hombre interior, que lo lleva a andar y a obedecer los mandamientos y los estatutos y los preceptos de Dios sin dificultad. No son gravosos. Ezequiel 39, 29. Y dice la escritura así: ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. En una verdad paralela, entonces el Señor dice: voy a derramar de mi espíritu, y el rostro de Dios nos va a mirar, y cuando el rostro de Dios me mira, es que Dios está a mi favor. Cuando el rostro de Dios no me mira y Él se voltea y me da la espalda, es que el Señor está en contra de mí. Es que hay ira del Señor, es que hay furor del Señor, es que hay enojo del Señor. Pero aquí dice algo, ¿sí? No voy a esconder más mi rostro de ellos, no más. Señor, ¿dónde estás? Cuando estamos en nuestra oración, en este momento me haces falta. Y el Señor dice: yo no estoy escondiendo mi rostro de ti, porque yo ya he derramado mi espíritu sobre ti. Y sabes que ahí estoy contigo. Al derramar su espíritu el rostro de Dios, entonces dos cosas hace: nos mira y nos va a dar su favor. Y el Señor de esta manera va a intervenir en nuestra vida para siempre. Jeremías 32, seguimos. Versículos 38 al 40. Y dice ahí: y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Vea nada más qué palabra. Ya la estudiamos con el hermano Eliud, pero pasamos de noche y hoy el Señor nos alumbra otra vez. El carácter de Cristo
es asegurado por el mismo Dios. Es decir, es el mismo Dios el que lo va a hacer. Entonces, nos hace, uno, ser su pueblo. Y Él será por Dios a nosotros. Nos dará un corazón y un camino. ¿Quién es el camino? Jesucristo. Con dos propósitos divinos. Se nos grabará el temer a Dios, que eso está faltando en la iglesia, y no se nos va a grabar por un ratito, sino perpetuamente. 2, tener el bien de Dios, padres e hijos, es decir, hasta nuestra descendencia. 3, tener un pacto eterno. Dios no romperá su pacto. Y Dios no se volverá atrás para hacernos bien, y nosotros nunca debemos de apartarnos de Él. Nunca. La iglesia de Jesucristo hoy en día está incluida en el propósito del Señor de los cielos y de la tierra. La obra transformadora del Espíritu Santo está en marcha para darnos el carácter de Cristo Jesús. Veamos. 1, que ya lo hemos, y esto solo es un recordatorio, pero lo vamos a enlistar. Tengo 10 cosas que enlistarle para hablar cómo el Espíritu Santo me está transformando. ¿Cuál es la obra que la ha hecho para que yo llegue al carácter de Cristo? El Espíritu Santo nos convence de pecado para creer en Cristo Jesús. Esto está en el capítulo 16 de Juan, versículos 8 y 9. Leamos para que quede escrito para aquellos que solo escuchen este mensaje y no han escuchado otros. Usted ya lo ha escuchado. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Él es el que me convence de pecado. 2, el Espíritu nos bautiza en el cuerpo de Cristo, como hace rato dije. 1 Corintios 12:13. Y vámonos hasta allá. Y dice la Escritura, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. 3, justificados por la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo. 2 pasajes. Romanos 5:1, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Esto me lo sé de memoria. También me sé de memoria 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Porque yo le dije hace rato que Dios no libra a nadie más que a los justos. Y tú y yo, por la obra del Espíritu y de la palabra, ya somos justos. Así es que tú no estás incluido en la ira ni en el furor de Dios para destrucción. Tú estás incluido a veces en el castigo y en la disciplina porque Dios te ama para transformarte al carácter de Cristo. Pero de ninguna manera seremos nosotros destruidos, porque nosotros fuimos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Vamos a ver. 4, redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Y hoy lo estábamos cantando y es uno de los cantos que me estaba haciendo sacudir la presencia del Señor. Es Apocalipsis 5:9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de toda lengua y pueblo y nación. Entonces fuimos redimidos por la sangre del Señor, comprados para ser hechos al carácter y a la imagen de Cristo Jesús. 5, nacidos de agua y del Espíritu. Es que esto lo dije hace rato y solo estoy comprobando. Juan 3:3 y 5. El Evangelio de Juan 3, versículo 3 y versículo 5. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. 5. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Estoy comprobando lo dicho. 6. Renacidos de simiente incorruptible. 1 de Pedro, para que usted sepa de dónde saqué eso que hoy dije, capítulo 1, versículos 2 y 3. Vamos hasta allá, ya voy llegando.
como predico tantos versículos de un lado y de otro, y dice la escritura, no es primera de Pedro 1:23, perdón, no 2 y 3. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es eterna. Y es como fuimos renacidos de simiente incorruptible. 7. Recibimos, el lavamiento del agua de la regeneración. También dije eso. Efesios 5:26 y 27. Y dice la escritura así: para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. También dije que esta transformación del carácter incluye la renovación del espíritu en el proceso que a veces Dios en su misericordia está teniendo para con nosotros. ¿Por qué? Porque debiera de ser todo en automático en el nuevo nacimiento y en la regeneración. Pero la naturaleza pecaminosa a veces nos arrastra y tenemos que pedir la renovación del espíritu. Y el Señor la dejó en una manera clara y precisa. Tito capítulo 3, versículos 5 y 6. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, ahí está la palabra, y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. La renovación es por el Espíritu Santo, y dice algo, que lo derramó abundantemente en nosotros. Fíjese, aproveche la oferta, aproveche la promesa, aproveche el regalo. El Espíritu ha sido derramado, no poquito, abundantemente. Señor, a veces le decimos, ya cámbiame, pues déjame hacerlo. Ya está derramado mi espíritu, renuévame. Pues yo te quiero renovar, pero tú no te dejas. Tú eres oveja descarriada y extraviada o cabra a la izquierda. Muy bien, entonces vamos ahí. 9. Crecimiento espiritual por el bautismo de Jesús. Solo estoy dando un pasaje. Ese es el secreto del crecimiento espiritual, y hoy voy a hablar de Juan 1, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 33. Y dice la escritura así: y yo no le conocía, testimonio de Juan el Bautista, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu, con mayúscula, y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ese es el que te mete en el Espíritu Santo. Esa es el secreto del crecimiento espiritual, que tú hagas eso. ¿Qué está haciendo la iglesia? No reciben de ello. No reciben de ello. Aún muchas iglesias que dicen que están en avivamiento y en fiesta del Espíritu, la gente no está recibiendo del Espíritu. No hay crecimiento espiritual. Siguen sin tener la imagen y el carácter de Cristo Jesús. 10. El Espíritu Santo ya fue derramado y sigue descendiendo, no solo como un poder visible, fíjese bien, porque aquí ahorita hemos estado viendo que en la demostración del Espíritu Santo como un poder visible, endereza columnas, corrige coyunturas, levanta hombros, hace crecer pies, todo eso es un poder visible, sino que hoy tenemos que tomar en cuenta algo muy grande, que hay un poder invisible interior que nos va a asegurar el carácter de Cristo. De tal manera que esto es lo que el Señor para ese crecimiento espiritual hizo con los 120, y todos fueron llenos de Espíritu Santo. Este es el modelo de Dios. Hechos 2:4.
Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Yo te voy a preguntar, ¿dónde eres lleno? ¿Afuera o adentro? ¿Qué hizo el Espíritu Santo? ¿A dónde fueron llenados ellos? Adentro. ¿Dónde quiere el Espíritu Santo llenarte? Adentro. ¿Estás llena y lleno adentro del Espíritu? Si no, hoy dile: Espíritu Santo, lléname. Jesús, bautízame, porque el bautizar pudiera quedar nada más en que eres sumergido y hay una obra exterior de poder visible, pero el Señor no toman en cuenta 1 Corintios 12:13. Fíjese bien cómo dice la parte final. No solo dice que el Espíritu Santo nos bautizó en el cuerpo de Cristo, sino dice a todos, fíjese bien, a todos, yo estoy incluido, tú estás incluido, se nos dio a beber del Espíritu Santo. ¿A dónde cuando bebes se va el agua o el jugo o el líquido o el Espíritu Santo? ¿A dónde se va? Adentro, a tu interior. Eso se necesita. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ellos no hablaron por imitación, hablaron del interior usando su lengua en nuevas lenguas. Hechos 2:16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Qué fue lo dicho? Que el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre toda carne, versículo 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Esto debiera de ser la costumbre de todos los días y de todos los domingos. Que se levantaran nuestros hijos y nuestras hijas y nos dijeran: te tengo una palabra profética. Se levantaran los jóvenes y dijeran: ¿qué me está pasando? Ahora tengo visiones. No estamos hablando de visionudos, gente intoxicada con tacos, salsa y lechuga. Estamos hablando de cosas totalmente en la palabra y en el espíritu. Y los ancianos soñarán sueños. En lugar de las cosas que a veces estamos soñando, cargas, preocupaciones, afanes, que me preocupa el hijo, me preocupa el nieto, la nieta, el primo, la prima, el abuelo, la hermana. ¿Y qué sueñas? Se lo dejo. Hechos 3:3-10. Y dice de esta manera. Hechos 3:3-10. Y dice: y cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Fíjense bien el cambio del carácter en él. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Le salió del interior del corazón. Y tomándole por la mano derecha, lo levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. ¿Qué nos está diciendo? Los milagros, las sanidades visibles del poder de Dios surgen del interior y se manifiestan en el exterior. Y en el caso de aquí de Pedro y de Juan, no se hicieron esperar, ni en los demás hechos.
Hechos 5, 12 y 16. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. 16. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos el carácter de Cristo y hemos dejado al Espíritu Santo entrar en el interior, hay un poder interior que puede surgir al exterior y que hoy, como usted está viendo, puede en un momento empezar a usar a cualquiera que tenga esa bendición de Dios y el cumplimiento de esa promesa. ¿Para qué? Para que al surgir ese poder interior que ha cambiado nuestro carácter al carácter de Cristo y que nos da amor por las necesidades, podamos ver un poder visible exterior que haga sanidades, como lo ha hecho en estos días en esta iglesia. No es una casualidad, no es un esfuerzo de nosotros los hombres, es algo que el Espíritu Santo está haciendo en el interior del corazón de usted y en mi corazón, y que está haciendo en el interior de los siervos, y que ese poder interior invisible que está cambiando nuestra manera de ser adentro y nuestra manera de pensar, está ahora volcándose en el exterior como lo hacía con Pedro y con Juan y con los apóstoles, manifestando que, por eso, cuando el hermano Eliud testificaba ahí en Facebook en Hebreos 12:4, como dice, testificando Dios, empieza Dios a testificar por nosotros. ¿Cómo? Con señales, con prodigios y en diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo. De tal manera que eso va a suceder. Y a veces decimos, ¿y por qué no sucede de continuo? Estamos dando lugar y con esta predicación aún estamos abriendo el secreto del crecimiento espiritual. ¿Qué va a pasar? Que en forma natural, por el Espíritu Santo, ese poder invisible interior está cambiando a cada uno de ustedes. Va a traer un poder visible exterior muy notorio, del cual se va a dar cuenta y testimonio de parte de ustedes, y que aún va a empezar a ser oído por otros. No es la fama del hombre, no es la fama de una iglesia, no es la fama de un ministerio, es la obra del Espíritu Santo la que estamos esperando hoy. Amén. Hechos 4, 30 y 31. Y dice la escritura así. Hechos 4, 30 y 31. Ahí voy. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús, esto es parte. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Usted dirá, el pastor dice que temblaba. El pastor dice que le llenaron de Espíritu Santo. Y ahorita lo vemos hablando la palabra de Dios con denuedo. ¿Es acaso una capacidad personal? Es el Espíritu Santo. Y le voy a decir que Dios no lo quiere hacer nada más en mí, lo quiere hacer en ti. De tal manera que tienes esa oportunidad. La mano de Dios en poder visible estaba extendida. Fíjese bien lo que voy a decirle de Hechos 4, 30 y 31. Mas Dios lo seguía llenando del Espíritu Santo. Esto es interior. Señor, sigues haciendo por tu mano señales, prodigios y milagros. Exterior el poder. Pero el Señor dice, te voy a seguir llenando. El poder exterior, ahí está. Pero el poder interior también ahí está. No te estoy dejando incompleto. Poder adentro y poder afuera. Muy bien. No sé si usted se va gozando en lo que Dios me dio. Dando capacitación y capacidades para que hablaran con denuedo la palabra de Dios. Esta es una obra interior. Hechos 9:31. Dice la escritura. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Todo esto es interior. Fíjese bien,
El poder invisible del Espíritu Santo está listo para transformar el interior de su pueblo. La iglesia en proceso de transformación, como queremos que sea esta. 1, esto es interior, tiene paz. 2, ¿paz con quién? Con Dios y paz de Dios. 2, la iglesia es edificada. Ay, voy a la iglesia y salgo igual. Pues te falta el Espíritu, porque hoy no debieras de salir igual. Debieras de salir edificado. 3, te enseña a andar en el temor del Señor, porque vas a salir allá afuera, pero el temor de Dios permanece para siempre y es limpio. Y entonces vas a decir, no, yo ando en el temor de Dios. Yo tuve una junta y decía a unas personas con respecto a una iglesia que está queriendo tomar unas decisiones. Yo le dije a esa iglesia, todo lo que sea en orden lo participo, pero yo les voy a decir algo. Yo no hago ninguna cosa que huela a contaminación o a corrupción. No entro en ello. No sientan que me opongo a lo que ustedes desean, pero yo nunca me moveré en eso, porque aunque no soy un hombre perfecto y estoy en proceso de transformación, sé que la palabra nos invita a no contaminarnos, a no andar en corrupción y a hacer las cosas rectas. No le entro a las cosas chuecas. Bien, entonces andaba en el temor del Señor. 4, fíjese bien, dice, es que como cristiano, ¿para qué voy a la iglesia? Estoy igual. El secreto del crecimiento espiritual no lo ha recibido. Pero creces y te desarrollas cuando eres fortalecida por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a dar crecimiento, te va a dar fortalecimiento. Hechos 9:31 es parte de la obra interior y del carácter de Cristo para la iglesia. Resumo, tienes paz, eres edificado, andas en el temor del Señor y creces y te desarrollas fortalecido por el Espíritu Santo. Es que yo no tengo el Espíritu Santo, ¿y qué esperas? El poder recibido, venido sobre nosotros por el Espíritu Santo, tiene 2 caras. Para resumir, la exterior, tú puedes ver y decir, hasta en las redes sociales, en el Facebook, allí en YouTube, estoy viendo que en tal lugar hubo maravillas, milagros, prodigios, señales, sanidades. Esto es visible y notorio, es lo que llama la atención. La interior, eso no llama la atención, y eso solo lo demuestra el buen testimonio, porque eso incluye la limpieza, la purificación, la renovación, la regeneración, la transformación, para darnos el carácter de Cristo Jesús. Ambas, tanto el poder visible que se manifiesta en maravillas, milagros, prodigios y señales, como el poder interior que cambia mi vida para tener el carácter interior de Cristo, son necesarias en la vida de todo cristiano, de todo hijo de Dios, de la iglesia cristiana actual, por la cual pido perdón al Señor, porque así no está haciendo la iglesia. Yo estoy tratando como pastor que esta iglesia así sea. ¿Dónde voy? Porque me emociono. Entonces, de todo hijo de la iglesia cristiana actual, ahora entendemos claramente, si no lo habías entendido, Mateo 7:21 al 23. Fíjate bien lo que dice ahí, y si no habías entendido la profundidad de esto, ahora lo vas a entender. Y dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Eso es de la boca para afuera, es exterior. Sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, eso es interior. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Exterior, maravillas, milagros, prodigios, señales.
En tu nombre echamos fuera demonios, exterior. En tu nombre hicimos muchos milagros, exterior. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí. Ustedes no tenían mi carácter, voy a cambiar. Ustedes no tenían el poder interior que transforma y cambia. Ustedes no tenían un corazón nuevo de carne. Ustedes no guardaban mis mandamientos. Ustedes no andaban en mis caminos. Ustedes no están en mi justicia. Ustedes no han conocido al justo. Apártense de mí, hacedores de maldad. Qué silencio. Iglesias milagreras hay muchas, pero iglesias con las dos caras y siervos con las dos caras hay pocos. Y hoy yo estoy invitando a toda la iglesia a esas dos caras: poder afuera y poder adentro. El carácter de Cristo adentro, un corazón diferente, un corazón que guarde mandamientos, como ya vimos, paz, crecimiento, todo eso edificadas por el Señor. ¡Wow! El poder visible dado por el Espíritu Santo muestra que Él está con nosotros. Fíjese bien. El poder visible, voy a volver a repetirlo para que no se le vaya. El poder visible dado por el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo. Hablo de las maravillas, prodigios, señales. Muestra que Él está con nosotros. ¿Qué habíamos leído en Juan 14 cuando estudiamos aquí? El Señor Jesucristo dijo: el Espíritu, no los voy a dejar huérfanos. El Espíritu de verdad vendrá sobre vosotros. Señor, pero ¿cómo es eso? El mundo no lo conoce, pero ustedes lo conocen. Fíjese bien, porque estará con vosotros afuera y estará en vosotros adentro. ¿Va viendo? Entonces hoy muchos dicen, está conmigo, pero yo le preguntaré, ¿y está en ti? ¿Por qué ese orgullo? ¿Por qué esa soberbia? ¿Por qué ese señoramiento? ¿Por qué esa prepotencia? ¿Por qué ese desprecio? ¿Por qué ese discriminar? ¿Por qué ese mal testimonio? Porque el Espíritu no está dentro y no tienes el carácter de Cristo. Pero ve que hago milagros. Ahora entiendo, y no le pude explicar a aquel evangelista que eché fuera de la iglesia. Cuando le dije, te he hecho fuera de la iglesia porque me he enterado y tu esposa tiene años de no aguantarte, de que le pegas a tu esposa y le deja los ojos morados. No te quiero más como evangelista ni como predicador conmigo. Y lo eché fuera. Y me dijo, eres un injusto y eres un malo. Eres un perverso y no tienes amor. ¿Sabes qué? Yo voy a seguir ejerciendo. Porque yo me paro en la calle y predico a la gente y se convierten. Ya hay milagros, ya hay sanidades. No le pude explicar, pero hoy, si lo encontrara, le dijera, ¿de qué te servía todo ese poder que el Espíritu Santo estaba contigo? Si en ti no estaba, si llegando a tu casa eres un energúmeno y le pegabas a tu esposa y la arrastrabas y la golpeabas y no cumplías, tú no tienes el poder interior del Espíritu Santo. Tú no tienes el carácter de Cristo. Tú no entrarás al reino de los cielos. ¿Cómo le quedó el ojo? Lástima que no supe la doctrina, pero ahorita ya la sé. Y al que me la quiera aplicar, se la regreso. Seguimos. Pero no en nosotros, manifestando un poder sobrenatural invisible que está transformando mi corazón de piedra y desobediente por uno de carne, nuevo, que dé lugar a que nos sea grabado, marcado por el hablar del Espíritu Santo y por la palabra de Dios.
¿por qué dije grabado y marcado? Más adelante le voy a dar el concepto de carácter. Eso es lo que quiere decir carácter. Lo que te graba el espíritu, lo que te pone por raya el espíritu, lo que te marca el espíritu. Vuelvo a repetir, que dé lugar a que nos sea grabado, marcado por el hablar del espíritu, por la palabra de Dios, viva y eficaz, que cambie nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón para que sean conforme al sentir de Cristo Jesús y conforme a la voluntad de Dios. Hebreos 4:12 ahora lo entenderá. El contexto, viniendo del primer versículo de Hebreos 4, es el reposo de Dios. Y ahí se nos habla que para que el pueblo dice, ya entré en el reposo, pero el Señor dice, no, no has entrado. Porque tienes que tener por lo menos estas características: haber oído la buena nueva, haber agregado palabra de fe, haber roto con la desobediencia y con el engaño del pecado. Y para que entres en el reposo de Dios, vivir Hebreos 4:12. ¿Y qué dice Hebreos 4:12? A ver, usted se lo tiene que saber de memoria. A ver, no me hablen lenguas, hábleme clarito. Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra entre el alma y el espíritu. ¿Qué es eso? Pero lo paro tantito. ¿Qué es eso? Es interior, que penetra el alma y el espíritu. ¿Y qué sigue? Hasta para ¿qué? Las coyunturas y los tuétanos. Eso es tu cuerpo. ¿Y discierne qué? Los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Eso qué es? ¿Exterior o interior? Es una palabra que transforma más en lo adentro que en lo de afuera. Es recibir el reposo de Dios en nuestro hombre interior. ¿Qué nos dice Filipenses 2:5-8? Vamos hasta allá porque ese sí no me lo sé de memoria. Voy llegando, hasta me sirve de descanso. Dice ahí, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Eso es interior. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo interior, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Todo nació de su corazón del Señor. Muy bien, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? Ya me ando perdiendo. Aquí. El mismo sentir de Cristo Jesús, esto es interior, y nos transforma para recibir por el Espíritu Santo el carácter de Cristo Jesús. Y de esta manera ser genuinos imitadores del Señor Jesús y ser hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios. Romanos 8:30. Miren lo que dice Romanos 8:30. Dice la Escritura: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Pero dice el 29, es que me faltó, es 29 y 30. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre los muchos hermanos. Si aceptamos la predestinación, no es para que no pierdas la salvación, es para que tengas la imagen de Cristo. Es indudable que si eres justificado, eres justo, vas a ser salvo. Es indudable que si Él te ha hecho justo y tienes la imagen de Cristo, tienes el carácter de Cristo. Entonces, ¿qué pleito de decir, aunque peque y ande en pecado, no pierdo la salvación? ¿Dónde está eso en la Escritura? Hemos sido predestinados para ser hechos a la imagen del Hijo de Dios. Y la imagen del Hijo de Dios expresa el carácter de Cristo en nosotros. Muy bien.
Esa es la obra del Espíritu y de la palabra de Dios, que nos otorga el carácter del Señor Jesucristo y que según Efesios 5.1, vamos ahora a Efesios 5.1, dice la Escritura así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. El Señor nos está diciendo que seamos imitadores de Dios, el Dios uno, Padre, Verbo y Espíritu Santo. ¿Sí? Cumplido este mandamiento, sed imitadores de Dios, del Dios uno. Este es un cambio diametral, inmenso y grande en nuestro carácter. Tú puedes decir que todos los días, que todos los instantes, que todo lo que haces, todos los días, desde que te levantas a que duermes, que todo lo que haces desde que has nacido, desde que has crecido hasta tu muerte, puedes decir delante de Dios: estoy cumpliendo este mandamiento, soy imitador de Dios. Nos falta. Pero el carácter de Cristo nos puede llevar a ellos, porque somos hijos amados. Para acabar de entender el significado de carácter, daremos un concepto personal también. ¿Qué son los significados? Rápido voy. En hebreo, jeret significa grabar con cincel o buril. Venga de ahí, Señor, graba con cincel o buril tu carácter. Estilo para escribir, según Jeremías 31:33. Ya vamos para allá. Jeremías 31:33. ¿Cómo voy? Porque yo me pico. Estoy bien. 31:33. Dice: pero este es el pacto que haré con ellos en la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Es decir, con cincel la va a grabar. ¿Qué pasa si tú en la pared, aquí afuera, grabas con cincel? ¿Va a ser fácil quitarla? Así el Señor quiere que sea grabada su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Hebreos 8:10, para que vean que esto no solo está en el Antiguo Testamento, también está en el Nuevo. Hebreos 8:10, ya voy allá, me ando cambiando, yo solito me aprieto. Sí, Hebreos 8:10 dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Le voy a decir algo. El cincel del Señor, el buril del Señor ya está listo. Sobre ti y sobre mí, que hemos aceptado un nuevo pacto, ya el Señor ha hecho obra de cincel y buril. Pero ¿sabe qué el Señor ha dicho? Aunque Israel no quiera, aunque ellos no quieran, cuando yo decida, voy a bajar y les voy a grabar mi palabra, mis leyes y mis mandamientos, y voy a sacar el buril y el cincel y zum, para que se conviertan. Es decir, algunos dirán, qué palabra tan dura, los va a venir a dar una buena zarandeada. Sí, pero por otro lado, el Señor ha dicho que ese pueblo, cuando esto haga el Señor, será salvo. Bendito sea el nombre de Dios. Hebreos 10:16. Pero este es el pacto que haré con ellos. Ahora estamos hablando, incluyendo nosotros. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Eso ya para nosotros. Porque aquí está hablando de la obra de Cristo, del sacrificio que hizo Cristo para ser perfectos por su sacrificio a los santificados. Así es que nosotros ya tenemos la promesa puesta en acción. En la enciclopedia Larousse, carácter viene del griego carácter, con K, carácter, y de una raíz karasein, que significa lo mismo que en hebreo, grabar. Significa signo escrito o grabado. O sea, el Señor pone sus signos. Las letras son signos. Índole o condición
de una persona o cosa. ¿Cuál es tu índole? Sinónimo de naturaleza, rasgo distintivo, modo de ser de una persona o pueblo. Esencia, genio. ¿Cómo decimos cuando alguien tiene mal carácter? Decimos, qué mal genio tiene. Ay, qué genio. Que se case y ni casado. Peor. Dice, humor. ¿Qué dicen? Qué mal humor tienes. Estilo. Órale, qué manera de conducirte. Expresión personal. ¿Sí? Usted ve a la gente en la calle. Yo veo a algunas personas. Ayer sábado estaba yo tratando a una persona que dejó abierto el vidrio de su carro y estaba ahí ya muy solo y todo. Y fui a decirle, pero traía una cara de amargado. Dice mi esposa, ni te lo agradeció, ni le hubieras dicho mejor nada. Pues no, pues yo fui y le dije, pero qué bárbaro, qué manera de expresarse personalmente. Ni siquiera, gracias Señor, ahorita abajo. No he dicho nada. Si la abran y se lo llevan o se roban cosas, pues allá él. El tonto fue él, no yo. Pero bueno, así pasa. Pero ¿qué expresas? Tu actitud a veces expresa un mal carácter. Te voy a dar un concepto personal de carácter. Fíjate bien lo que es carácter, para que no te equivoques. Una señal. El carácter es una señal. Es una marca. Es un grabado, es una impresión, en el caso de nosotros los cristianos, de las leyes y mandamientos de Dios, dados por el poder invisible y sobrenatural del Espíritu Santo, para transformar el hombre interior y dar el carácter de Cristo a todo aquel que ha establecido una relación personal invisible con el Señor Jesucristo, modificando su naturaleza, su esencia, su manera de vivir para alcanzar la imagen de Dios y de Cristo Jesús. Ese es un concepto personal. Si falta algo, agrégaselo tú. Pero este es un concepto personal sacado de todo lo que he estado estudiando en este momento. ¿Dónde podemos confirmar esto? Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto no es nada más las cosas externas, esto es mayormente una obra interna. Filipenses 3:12 al 15, y dice así, no que lo haya alcanzado, no, 3:12 al 15, así ya estoy bien. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo que fui también asido por Cristo Jesús. ¿Para qué fuiste asido por Cristo Jesús? ¿Para que te quedes en esta tierra? Aquí se necesitan los milagros y las señales. Pero cuando estés en la presencia del Señor, en la vida eterna, ya no necesitas de ello. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ya deja tu pasado, vive tu renovación y tu futuro. Extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es la palabra llamamiento? Klesis significa invitación. La invitación de Dios es, está en comunión contigo, te quiero dar vida eterna, quiero que estés conmigo. Esa es la invitación de Dios. Muy bien. ¿A dónde andamos? Que yo ya me ando perdiendo. Colosenses 1, 27 y 28. Y dice ahí, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Cuando habla de cosas, presentarnos perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, está hablando de cosas internas.
Muy bien, vamos a seguir. La expresión de la unidad del carácter de Cristo Jesús dado por la obra del Espíritu Santo, lo leímos al principio de este mensaje y se da en Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto es una palabra en singular, es uno el fruto. Hay una figura en el Antiguo Testamento en las vestiduras del sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía 9 campanillas de oro y 9 granadas en los borles, pero eran 9 granadas, era un mismo fruto. 9. De esa manera, el sumo sacerdote estaba tipificando el equilibrio. Campanillas, poder exterior. Fruto, poder interior. Campanillas, maravillas, milagros, señales y prodigios. Fruto, el carácter de Cristo. Por algunos dicen, debiera decir frutos porque usted está nombrando 9. No es el fruto. Todas son granadas. Todo esto es amor. Yo sé que algunos dicen, como que no entiendo sus matemáticas. No son mías, son del Espíritu, son del Señor. Él es el que dijo esto. Y si Él dijo, yo no alego. ¿Quieres alegar con Él que son 9? Peléate con el Espíritu y no conmigo. Ahí dice, mas el fruto del Espíritu es singular. Mas el fruto del Espíritu es. No dice, mas los frutos del Espíritu son. Singular. ¿Quedó claro? Muy bien. Mas el fruto del Espíritu singular es uno, manifestado en 9 caras. Confirma la obra invisible y sobrenatural del Espíritu Santo en el hombre interior, transformando su carácter, su naturaleza y su esencia. Ahora iríamos para entender Mateo 7, 16 y al 18, completando lo que veníamos entendiendo. Y mire lo que dice aquí, para que usted tenga cuidado. 7, 16 al 18. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Abra sus ojos. Nos está dando una regla el Señor. Cuando usted trate con las personas y aún con los hermanos o las hermanas, si está dando malos frutos, no tiene el carácter de Cristo. Mayormente si está estableciendo una relación amorosa que la lleve al matrimonio. Fíjese lo que le estoy diciendo. Porque hoy aún los cristianos dicen, es que está re guapo, casi es el príncipe azul. Y los varones dicen a la muchacha, es que está re hermosa. Sí, pero no da buenos frutos. ¿Qué va a pasar? Al tiempo se va a manifestar. Porque el árbol malo no puede dar buenos frutos. Y el árbol bueno no puede dar malos frutos. Por sus frutos los conoceréis. Si al conocer una persona, sea varón o una mujer, te percatas de eso, qué necedad si te quedas ahí. Ahora si te quedas ahí, no andes de chillón con el Señor. Pídele a Dios su misericordia. Pero ¿quién fue quien decidió? Tú. Se lo he dicho a varias personas. Pocos me hacen caso. Pero eso es lo de menos. Ya no le digo más porque así ya me estoy sintiendo incómodo. Parece que el pastor está poniéndole sal a la llaga y me está ardiendo. ¿Sí? Por sus frutos los conoceréis. La naturaleza o esencia del fruto, fíjese bien, la naturaleza o esencia del fruto hace evidente y es la demostración visible del poder invisible que por el Espíritu Santo produce el fruto que espera
la unidad del carácter de Cristo Jesús y de Dios, amor. Eso en el sentido del poder invisible de Cristo. Pero si tiene mal fruto y sigue dando mal fruto, hay otro poder invisible. Y este es el poder de las tinieblas. Y va a manifestar el poder de las tinieblas. Y te va a hacer daño. Y va a hacer daño. Porque puede aparentar que es buen fruto. Porque puede decir aún, es que soy una persona buena y moral. Pero finalmente va a aplicar lo que es su naturaleza. Efesios 3:19. Ya no le voy a apretar más. Si quiere vivir en sus necedades, vívalas. Cada quien sabe su cuenta delante de Dios. Efesios 3:19. Ay, me fui a Gálatas. Dice la escritura así. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Si conoces el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, mira lo que te viene, vas a ser lleno de toda la plenitud de Dios. Eso dice la escritura. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, de esta manera, a ver dónde voy por aquí, Efesios 3. El amor de Cristo excede todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Primera de Juan 4:16. Ya estoy por terminar, no se asuste. Solo falta media hora de predicación. Y dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ya que Dios es amor, entonces Él permanece en nosotros y quiere estar en nosotros y dentro de nosotros, en Él, adentro. Muy bien. ¿A dónde andamos? Efesios 5:20. Ahora vamos. Efesios 5:25, ya lo leímos. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, porque la amó. Y si el corazón de su pueblo ha sido purificado, transformado, amaremos a Dios y a Jesucristo con la misma intensidad y guardaremos sus mandamientos y su palabra. Es decir, si Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿qué corresponde para nosotros si lo amamos? Hacerle lo mismo que Él. ¿Dónde está escrito que nosotros debemos hacer lo mismo que Él? Eso es el más grande mandamiento, el primero y el segundo. Y está en Mateo 22:37-40. Vamos hasta allá. Y dice la escritura así. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios, vea que con todo tu corazón, ¿de dónde? Es de adentro. Y con toda tu alma, ¿de dónde? Es de adentro, es interior. Y con toda tu mente, ¿de dónde es? De adentro. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, este es el resultado del primero, da lugar al segundo. Juan 14:21, para que acabe de entender en otros enfoques lo que dice. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El Señor te mide así. Si tú tienes sus mandamientos y los guardas, le amas. No tienes sus mandamientos y no los guardas, es que no los conozco, pues ya póntelos a estudiar. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y el 23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Te voy a decir que algunos se complican. No te compliques mucho. Te voy a decir algo. Los mandamientos del Señor no son gravosos, son sencillos. Nada más vívete Mateo 22:37-40 y ya. Y en automático se va a dar que guardes los mandamientos. No me lo sé.
Pues nomás apréndete el más grande mandamiento. Y si te lo aprendes y lo vives, pues vas a cumplir todos los mandamientos. Jesús dijo esto. En esto se resume los profetas y la ley. Entonces, pues no me sé todos los profetas, menos esos profetas raros como Abdías y Habacuc, pues de todos modos los vas a cumplir. Pero amarás al Señor de Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, ya la hiciste. Muy bien. Gálatas 5, 22 al 23 nos habla de la unidad del carácter de Cristo Jesús. Nos da una victoria total y plena sobre las confusas y controvertidas obras de la carne, que nos descalifican del reino de Dios por corrupción espiritual y moral. Sí, porque en el contexto del versículo 17 en adelante se habla de las obras de la carne, que son 17 obras de la carne que se citan ahí, que te descalifican de participar en el reino de Dios, pero te da la solución. La unidad del carácter de Cristo Jesús nos da la victoria total y plena sobre las obras de la carne que nos confunden y que son controvertidas y que nos llevan a corrupción espiritual y moral. La plenitud de Dios mejora y modifica nuestras tres maneras de relacionarnos. No voy a dar hoy un estudio de lo que es el término amor, gozo y paz, pero estos tres nos muestran una relación con Dios y que debe ser una relación plena. Esto es, nos muestran nuestras tres relaciones básicas. La primera con Dios se da en estos tres primeros: amor, gozo y paz. La segunda relación es nuestra relación con nuestro prójimo, que es difícil. De esta manera cumplimos el primero y más grande mandamiento y cumplimos el segundo, amar al prójimo. ¿Cómo me relaciono con mi prójimo? Si es una cabra, si es difícil, si tiene un mal humor, si tiene carácter malo, si tiene un estilo de vida muy difícil. Dice el Señor: paciencia, benignidad y bondad. Señor, ¿me estás pidiendo paciencia con la viuda negra que tengo? Sí. ¿Me estás pidiendo paciencia con el Horman Monster que duerme a mi lado? Sí. ¿Me estás pidiendo benignidad? Sí. ¿Me estás pidiendo bondad? Sí. ¿Y qué agregaría el Señor? ¿Y para qué la escogiste o lo escogiste? Ahora éntrale a la paciencia, a la benignidad y a la bondad. Ya no lo dejo porque no quiero hablar más, porque estoy picando muy duro. La relación conmigo mismo, porque a veces tú dices: qué mala onda, yo soy el que ando muy mal, yo creo que no debiera ni amarme yo. Pues si no te amas no puedes amar a tu prójimo. Pero ¿cómo te puedes amar? Cuando hay en ti fidelidad, cuando hay en ti mansedumbre y cuando hay en ti templanza. Esto te va a librar de muchas cosas, de pecados, deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida, pecados de pensamiento, de lengua y contra el cuerpo. Mi identidad como hijo de Dios se vuelve plena. Me hace diferente a los demás en este mundo cuando recibo el carácter de Cristo Jesús. ¿Dónde dice esto? Mateo 5, 13 al 16. Ya estoy por terminar, les dije que me faltaba nada más media hora. Se está cortando. Mateo 5, 13 al 16. Y dice así: mas vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. El almud es una medida que solo tiene destapada la boca, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Todo esto habla de algo interno que muestra una obra interna para con el prójimo, en paciencia, en benignidad, en bondad. Es amor. Pero
quizá algunos digan, caray, tú eres sal. Y algunos piensan que cuando nos dicen tú eres sal nos ofenden. No se ofendan. Si dicen, tú eres un salado, échale más, Señor. Porque yo no soy insípido delante de Dios. Yo doy sabor a esta tierra, el sabor de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Efesios 5, 8 al 12. Efesios 5, 8 al 12. Les dije que ya estoy por terminar. Y dice ahí, porque en otro tiempo eras tinieblas, acabamos de aprender eso, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Agrega aquí justicia, que debes hacer lo que debes hacer conforme a Dios, y verdad, para que camines conforme a la verdad y fidelidad de Dios, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, que no tengas de qué avergonzarse. Filipenses 2, 12 al 16. Y ya nomás les doy una conclusión. Y dice así, Filipenses 2, 12 al 16. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Todo esto es interno. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Otra vez interno. Haced esto sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Otra vez interno, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Todo interno. Conclusión. Dame, Espíritu Santo, el carácter de Cristo con poder invisible y sobrenatural. Si es que moras en mí, purifícame, cámbiame, transfórmame en el hombre interior, en mi corazón. Graba tu palabra y tus mandamientos en mi ser, en mi mente, en mi alma, en mi corazón. Y dame, Espíritu Santo, el carácter de Cristo Jesús. Amén. Padre, gracias por este mensaje. Esperamos que tú hagas la obra en cada uno de nosotros. Y agradecemos, Espíritu Santo, este poder invisible que hoy queremos se haga manifiesto en cada uno de mis hermanos y hermanas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Póngase sobre sus pies y nos despedimos. ¿Cómo nos despedimos? Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro, ponga en ti paz. Pondré el nombre de Jesucristo sobre ustedes y los bendeciré. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, porque lo que somos, hacemos y tenemos es por su gracia. Que la gracia sea con todos los que aman al Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Despídanse y gracias por su asistencia. Nos vemos el próximo domingo. Amén.